Déjenme ver. Bueno, por aquí lo tengo en mi librero. A ver si en un ratito lo encuentro, se los enseño. Es el de inteligencia emocional de Daniel Goleman. No sé si lo han llegado a ver. Si encuentran ese librito, ahí que lo pueden ustedes adquirir, es muy bueno. Ese lo tengo como libro de cabecera. Prácticamente, pues, trato de revisarlo seguido, de repasarlo, y es la base de lo que vamos a ver en todo este tema, aunque también pues podemos encontrar muchos artículos en revistas especializadas, también artículos. Me ha interesado y me ha parecido también curioso que, por ejemplo, esta revista que, bueno, se trata sobre temas empresariales, de emprendimiento, que es la revista Forbes, ha tenido números dedicados a este tema de inteligencia emocional, porque según un estudio que ellos hicieron, y también esto, bueno, esto es muy sabido en ese ámbito, las empresas ahora, más que inclusive las capacidades técnicas, valoran muchísimo esta cuestión de la inteligencia emocional, del liderazgo, de saber trabajar en equipo, que son habilidades que están asociadas o que se implican pues de esta práctica de la inteligencia emocional. Entonces, esta clase pues la vamos a dedicar a ese tema. Les voy a proyectar nuestra plataforma Canvas para que vean ustedes que está el texto. Van a ser dos actividades, bueno, las que les dejé. Una, que leyeran el texto como tal, ¿no? La primera parte del texto Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. Y bueno, aquí la tienen, es un PDF, es una digitalización que yo hice del texto, porque no encontré tampoco una digitalización buena del mismo. Y bueno, vamos a esperar a que descargue, me está tardando un poquito, pero creo que también se las pasé por WhatsApp, no me acuerdo. Pero les pasé también este video que está en mi canal, que este es un podcast, también está, ya no se los pasé para no pasarles tantas ligas, pero es un podcast que está también en Spotify, lo pueden escuchar y, bueno, descargar si se van a correr o hacen alguna otra cosa. Y es la respuesta a la pregunta: ¿qué es la inteligencia emocional y cómo cultivarla? Vamos a empezar a ver también un método que fue desarrollado por la Universidad de Yale, que se llama el método Ruler. Ahorita se los voy a enseñar en un ratito. Y todo esto pues va a estar dirigido a que ustedes desarrollen pues ese aspecto de la inteligencia emocional. Y que son temas que se ven aquí en la materia de humanidades, pues evidentemente en otras materias pues no. Puede que el profe lo pueda mencionar, pero realmente no lo va a tratar de forma directa, ¿no? Bueno, entonces, como saben, también vamos a tener un examen de segundo parcial, y pues básicamente es de lo que digamos en la clase, de los textos y los videos que les vaya dejando. En este caso, pues les recomiendo escuchar este video, también lo que veamos en esta clase, y muy importante, pues hagan notas de la misma. Recomiendo que sean notas escritas para que puedan también pues repasarlas antes del examen. Vamos a comenzar con el tema del día de hoy entonces. Aquí ya tengo una presentación en Canvas. Este programa se los recomiendo mucho. Yo ya no recomiendo que use PowerPoint. Este de Canvas pues es uno de los que está siendo más utilizado ahorita. Bueno, inteligencia emocional. ¿Cómo parte este tema? ¿Qué es lo que nos dice Daniel Goleman en este texto que les comentaba, inteligencia emocional, muy conocido? Es primera, de forma preliminar, pues la discusión que hay en la psicología en torno a qué es la inteligencia. Bueno, de ahí parte antes de adjetivarla, ¿no? Como inteligencia emocional. Y aquí se suele partir de los estudios de Howard Gardner en los años 70 y la teoría de las inteligencias múltiples. Porque por lo común, de esto no sé si les tocó. Yo cuando iba en la secundaria me hicieron alguna prueba de estas de coeficiente intelectual, y lo que se pensaba es que esta prueba, la del CI, pues determinaba como tu nivel de inteligencia en general, ¿no? Realmente es una prueba más bien que privilegia
las habilidades lógico-matemáticas o la deducción en general, pero como tal no quiere decir que en general seas inteligente, o sea, que eres bueno para resolver problemas, que eres bueno para, por ejemplo, los que son buenos para las cuestiones lógico-matemáticas, pues se suelen ir a las carreras de ingeniería. También suelen ser muy buenos para el ajedrez, muy buenos para el cálculo, para las ciencias duras, etcétera. Pero Howard Gardner lo que desarrolló desde el ámbito de la psicología, pues fue también esta idea de que hay distintos tipos de inteligencias porque la persona humana tiene diferentes dimensiones, que esto ya lo vimos también en el primer parcial, ¿no? O sea, hay una dimensión mental, académica, hay una dimensión corporal o física, hay una dimensión social, hay una dimensión emocional. Entonces, nosotros desarrollamos ciertas habilidades y ciertas capacidades cognitivas en cada una de estas dimensiones, ¿no? Por ejemplo, está la inteligencia lingüística. ¿Quién tendría que tener muy desarrollada esta inteligencia lingüística? Un escritor, un poeta. Tiene que ver con el uso del idioma, de la sintaxis, de los símbolos, signos de nuestro idioma. Un novelista, por ejemplo, la tendría que tener muy desarrollada. La inteligencia musical, pues un compositor, un músico. Esta, por cierto, yo no la tengo así en lo absoluto. O sea, yo sí no sé reconocer notas, no sé tocar ningún instrumento. Y hay gente que me considera, pues, inteligente, ¿no? Que académicamente, por ejemplo, yo obtuve 3 medallas al mérito por mejor promedio, pero yo no sé de tocar nada de música ni sé identificar notas, ¿no? Entonces, no quiere decir que por tener una de estas tengas o debas tener las demás, ¿no? Tampoco que sea deseable. Pero bueno, entonces inteligencia musical, la lógico-matemática, que esa pues es la educación tradicional, y también otro tipo de inteligencia que es muy curiosa, se llama inteligencia kinestésica, que tiene que ver con la conciencia del espacio, de tu cuerpo y del movimiento. Por ejemplo, la tienen muy desarrollada los bailarines, los futbolistas, todo lo que se dediquen, un maratonista, todos los que se dediquen pues, a las cuestiones físicas, desarrollan este tipo de inteligencia, que tiene que ver con la conciencia del espacio, el movimiento y el cuerpo. Esta, por favor, anótenla, porque seguramente va a ser pregunta de examen. Hay dos tipos de inteligencia más muy interesantes. Una es la inteligencia intrapersonal. Intra quiere decir hacia adentro. Intrapersonal quiere decir la conciencia de uno mismo, el conocimiento que tengo de mí mismo. ¿Quién soy yo? ¿Qué emociones siento? ¿Cómo las regulo? ¿O si las regulo? ¿O si las percibo? Etcétera. Esa es una, la intrapersonal, la que va hacia adentro de mí. Luego la interpersonal, que quiere decir que soy yo con otras personas. Esta inteligencia tiene que ver con mi capacidad de hablar con los demás, de dialogar, de entenderlos, también de medir las emociones de los otros. ¿Cómo pudiera darse un indicador si la tienen? Bueno, ¿qué tan sociables son? Por ejemplo, en una situación donde no conocen a nadie, ¿qué es lo que tienden a hacer? Tienden a hablar con los demás, tienden a identificar cómo se sienten, tienden a, pues, por ejemplo, a ejercer liderazgo, porque esto es muy importante pues, para el ejercicio de lo que conocemos como liderazgo. Y bueno, la inteligencia intrapersonal es donde por excelencia se va a desarrollar esto que Daniel Goleman llama la inteligencia emocional, que vamos a ver en un momento. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Sí, todo bien. Bueno, Sí, profesor. gracias. Gracias, entonces vamos a seguir. ¿Ah? Bueno, ¿qué más? ¿Qué nos dice Daniel Goleman en este texto? Él considera que evidentemente no solo somos seres racionales, porque lo que les decía es que este índice de coeficiente intelectual, también en la cultura, ¿no? En el cine suele ser muy mencionado como indicador de que pues, estás frente a un genio o algo así, o alguien muy, muy inteligente, y que por lo tanto tendría que ser alguien muy racional en todas las situaciones. No obstante, tenemos esta otra parte que la educación tradicional no logró cultivar. Ahora sí, porque no sé si sepan,
que ahora en las primarias y en las secundarias, en las materias que tienen que ver con formación cívica o con humanidades, ya les están empezando a enseñar este tema de las emociones y de la inteligencia emocional. Pero somos seres también profundamente irracionales, o sea, hay sentimientos, hay emociones que no podemos medir con este criterio de lo racional, mucho menos de la racionalidad instrumental, es decir, lo que me dice que es cuál es el mejor fin para obtener un medio. Por ejemplo, emociones como el amor, el cariño, la solidaridad y la empatía no se pueden medir de esa forma. Y entonces las emociones que nos dice Daniel Goleman no fueron tan ponderadas o tan estudiadas, juegan un papel muy, muy importante en nuestras vidas. Y que evidentemente la sociedad capitalista en la que vivimos, pues privilegia esa inteligencia lógico-matemática, pues porque así funcionamos mejor en la empresa, funcionamos mejor en la escuela, etcétera. No obstante, entonces nos dice que hay indicadores más decisivos que el coeficiente intelectual por esta gran influencia que tenemos de las emociones. Bueno, esto ya lo vimos, vamos a seguir. Características de la inteligencia emocional. Bueno, la inteligencia emocional tiene que ver entonces con una serie de habilidades y destrezas también en el ámbito cognitivo que pueden ser enseñadas y cultivadas. O sea, si no tenemos inteligencia emocional, podemos aprender y podemos también, a través de los hábitos y del ejercicio cotidiano, pues cultivarlas e integrarlas en nuestra formación y en nuestra práctica cotidiana. Ahora, lo que nos dice Goleman tiene un capítulo muy interesante que fue el que les dejé, ¿no? No sé, ¿qué les pareció interesante de este texto? ¿Alguien lo alcanzó a revisar? Que dice cuando el listo es tonto. Yo leí Sí, los escucho. el podcast, pero pues, no, ¿Y no qué te recuerdo que parece? mandara. ¿Qué te pareció interesante, Aunque el Pablo? podcast. Sí. Bueno, ahí me pareció interesante, aparte de, bueno, lo mencionado de la inteligencia emocional, de cómo si eres una persona inteligentemente emocional, pues te ayuda a ser más empático con las demás personas, Ujú, ujú, ya que puedes pues, ver desde diferentes perspectivas las situaciones. ujú. Bueno, esa es una dimensión. Esa está padre. O sea, si desarrollas inteligencia emocional, también desarrollas un aspecto que tiene que ver con la empatía y con la lectura de las emociones de los otros y que por lo tanto puedas empatizar y puedas solidarizarte, ¿no?, con lo que estás sintiendo. Muy bien, Pablo. Sí, también pueden escuchar el podcast. Entonces, para esta semana, pues está la lectura y el podcast como base para, pues, el ejercicio que hagamos también la semana, que como saben, cada semana pues hacemos un ejercicio. Lo que nos dice es cuando listo es tonto porque pone casos de gente con alto coeficiente intelectual que ha hecho tonterías, por decirlo de algún modo. Eh, pues, si quieren un ejemplo que quizá podamos conocer de la cultura o las referencias pop, la serie de Malcolm el del medio, que seguramente la habrán visto, que Malcolm tiene un IQ creo que de 170, no recuerdo cuánto, y que pues toda la gente que lo conoce o que sabe esto, su propia familia, lo consideran como un niño prodigio o como un genio. No obstante, hay, por poner un ejemplo, porque hay muchos de la serie, hay un caso cuando a Malcolm le gusta una chica y dice, ¿qué haría alguien tan inteligente como yo? Para, pues no sé, para hacerle ver que le gustaba o para llamarla y como siguiente escena, Malcolm lanza un ladrillo y rompe la ventana de la casa de la chava, ¿no? Y la policía lo termina llevando a su casa. Otro ejemplo de lo que les decía es que Malcolm no tiene la inteligencia musical, esa la tiene Dewey. Y hay un capítulo donde Malcolm quiere ponerse a componer y no tiene el talento, no tiene realmente pues la habilidad o la destreza como la tiene Dewey, ¿no? Y que Dewey no tiene las otras, en fin. Entonces es como un buen ejemplo de eso, de que Daniel Goleman pone otro, de un alumno que cometió actos de violencia, que era un tipo muy, muy privilegiado en relación con las pruebas de CI, pero que no tenía inteligencia interpersonal, intrapersonal, no tuvo empatía, no tuvo respeto por los demás y que
En ese sentido, pues es válido de llamar esto, ¿no? Cuando el inteligente es tonto. Entonces, en este sentido, Goleman nos dice que pues justamente es otro tipo de inteligencia que no necesariamente pues tienen las personas que podemos considerar pues con un alto índice de coeficiente intelectual. Vamos a continuar. Muchas gracias, Pablo, por participar. Bueno, ¿cuáles son las características de la inteligencia emocional? La capacidad que tienes de motivarte a ti mismo. Es decir, si por ejemplo me encuentro pues en un estado de tristeza o me siento frustrado, también tengo que tener la capacidad de decir, ok, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué recursos dispongo? Y qué es lo que puedo hacer para salir de esta situación. O pues para darme esos ánimos y ponerme a hacer pues, las cosas que necesito para pues cumplir con mis objetivos. En este sentido, pues perseverar en el empeño a pesar de las frustraciones y diferir las gratificaciones. ¿A qué se refiere esto? Pues si queremos lograr algo de calidad o algo bueno, pues hay que invertir tiempo, hay que sentarnos a trabajar. Y para esto pues hay que diferir pues ciertas gratificaciones, ¿no? Por ejemplo, si yo me voy a sentar a estudiar una hora, pues lo que yo les recomiendo es que no estemos revisando las redes sociales porque la atención es muy difícil de conseguir y se pierde muy rápido, la pierdes de un segundo a otro y te tardas mínimo unos 10 minutos en recuperarla. Entonces tengo yo que tener la disciplina de decir, bueno, voy a diferir esta gratificación. ¿Por qué es una gratificación? Porque cuando revisas es cualquier actividad que te dé un placer o un gusto. Por ejemplo, cuando yo reviso Facebook o Instagram o incluso mis notificaciones del WhatsApp, que ahorita no podemos, nadie, eh, mi cerebro libera dopamina, que es justamente una sustancia química que me hace sentir bien, me hace sentir feliz. Entonces nos hacemos adictos pues a esa dopamina, a esa liberación de dopamina, de modo que cuando tenemos que hacer algo que implique una actividad, entre comillas, aburrida, porque no libero dopamina, como que pues a lo mejor estar haciendo una tarea, estar haciendo una investigación, y tengo que tener la capacidad pues de diferir, de aplazar, de decir, bueno, voy a avanzar una hora y cuando termine, pues ahora sí ya me voy a revisar el Facebook, me voy a comer un chocolate o voy a ver un video en YouTube, etcétera, ¿no? Entonces tiene que ver con esa capacidad, digamos, de autocontrolarse. Regular nuestros estados de ánimo, justamente las emociones todas tienen una función y un papel. El enfoque de estas clases no va a ser nunca negarlas o tratar de suprimir, porque es una de las peores cosas que podemos hacer, sino que hay que tomar conciencia de qué emoción estoy sintiendo y qué función, qué es lo que vamos a aprender, qué función tiene esa emoción. Todas las emociones tienen una función. Por ejemplo, ¿ustedes saben cuál es la función de la ansiedad o del estrés? ¿Alguien sabe? No, creo que era mantenerte alerta, ¿no? O algo así, en cierta parte. ¿Perdón? Ujú, como mantenerte alerta. Sí, sí, es Pablo, ¿verdad? ¿Quién habló? Perdón. ¿Mande? Sí, fue Pablo. Ay, gracias. Es que no sé si es mi internet. Sí, Pablo. Bueno, por ejemplo, la ansiedad es una emoción, el estrés. La función de la ansiedad es alertarte. Cuando tú sabes que hay un escenario que pudiera ser riesgoso o que, por ejemplo, tienes que entregar algo, un trabajo o alguna cuestión que tengas pendiente, lo que hace el cerebro es liberar una hormona que se llama cortisol. El cortisol, ninguna sustancia química que produce naturalmente el cuerpo en sí misma es mala, pero esta se puede convertir en un factor de enfermedades si se libera todo el tiempo. Cuando nosotros estamos estresados, el cuerpo entra en un estado de alerta. La función del estrés o de la ansiedad es decirte que hay algo que puede representar un peligro o algo que debes de hacer, que es necesario que hagas. Hasta puede ser entregar un trabajo, buscar un trabajo, lo que ustedes quieran. O un peligro, algo que los vaya a perjudicar.
Esto puede ser, aquí entra, digamos, lo interesante, que esto puede ser un peligro real o un peligro imaginado. Es decir, que yo a lo mejor esté pensando, no, pues no soy tan bueno para la materia, la voy a reprobar, y empiece yo mismo de pesimista o alarmarme a mí mismo y yo genero un estado de estrés constante y de ansiedad. Lo que pasa es que cuando tú tienes entonces el estrés o la ansiedad, el cuerpo libera cortisol. El cortisol tiene que ver con un proceso en el que el cuerpo consume la glucosa para producir energía. Entonces, lo que hace el estrés o la ansiedad es que te quieras mover, quieras hacer cosas o andes muy nervioso, como decimos. Por ejemplo, las personas que están así como tamborileando los dedos o haciendo así esto con los pies, ¿no? O queriéndose mover o pues sí, es la palabra ansiosos, tiene que ver con eso, porque su cuerpo está justamente quemando la glucosa para tener más energía. ¿Para qué? Para llevar a cabo una acción que tenga que ver con solucionar ese problema o evitar ese peligro. Ahora, esto en la naturaleza, pues es muy importante, o sea, el hombre primitivo, cuando sentías ese estrés o esa ansiedad, pues un peligro inminente, una inundación, pues un animal que te fuera a atacar o peligro de que te fuera a atacar y que en ese sentido hace que te actives. ¿Cuál es el problema de la sociedad moderna? Pues el estrés todo el tiempo, la ansiedad permanente. Entonces, esto hace que produzcas cortisol todo el tiempo. Altos niveles de cortisol en el cuerpo, pues te acarrean un montón de enfermedades, tiene que ver con la diabetes, problemas de sueño, caída del cabello. ¿Por qué? Porque el cortisol, como lo que busca es que el cuerpo produzca energía, cuando se acaba la glucosa, que es la reserva del cuerpo más inmediata, también se agarra de la proteína y pues el cabello está hecho de proteína. Por eso es que las personas que son muy, muy nerviosas, inclusive algunos que pasan por etapas de muchísima ansiedad o nervios, se te pueden caer a zonas del cabello o empezar a caer el cabello o se te empieza a ver la piel pues muy opaca, muy reseca, etcétera. Bueno, entonces, esta inteligencia emocional, vean lo importante que es, tiene que ver con esa capacidad pues de regular mi estado de ansiedad, por ejemplo. ¿Qué es lo que se recomienda? Vamos a ver una clase específicamente sobre eso, de ansiedad, pues meditación. Conciencia plena de que estoy sintiendo eso y preguntarme qué es lo que puedo hacer, cómo lo puedo solucionar y dedicarle también un cierto tiempo a esa preocupación y después decir, bueno, ya hoy me preocupé lo suficiente por ello, lo voy a dejar mañana, para mañana. Inclusive hay una técnica que es asignarle una hora a la preocupación, o sea, por este problema le voy a dedicar mañana de 9 a 9:20 y ya, después no me voy a permitir preocuparme por ello. Y si es algo que no puedo solucionar, utilizando mis recursos, mis habilidades, lo que tengo, pues hay que aprender a soltar también, ¿no? Lo que no está en nuestras manos. Por ejemplo, algunos alumnos tenían mucha ansiedad de que si vamos a regresar ahorita o no, que si ya anunciaron que hay clases híbridas, que cuándo. Y yo, por ejemplo, hablé con un alumno que tenía una ansiedad tremenda, le digo, bueno, suelta un poco porque no está en tus manos, tenemos que esperar que se determina, ahorita pues hay que poner nuestra atención en otra parte, hacer otras cosas, etcétera. Bueno, y una última que está aquí abajo en la presentación, dice capacidad de confiar y empatizar con los demás. También la capacidad que tengo para confiar, empatizar y ser solidario con los demás, pues habla de inteligencia emocional. ¿Tienen dudas hasta aquí? ¿No? No, No, profe. profesor. No, profe. Bueno, vamos bien, ¿verdad? No, Bueno, profe. vamos a seguir. Conocimiento de uno mismo. Bueno, esta es la habilidad fundamental para desarrollar inteligencia emocional. Es un ideal filosófico muy antiguo. De hecho, es el lema de la filosofía de Sócrates, que como saben es uno de los mejores filósofos de la antigüedad, siglo V antes de Cristo en Atenas. Sócrates fue maestro de Platón. Platón fue maestro de Aristóteles. Fueron estos tres grandes filósofos de la historia de Atenas. Y Sócrates extrajo esta frase del oráculo de Delfos, al cual los atenienses pues acudían para decidir lo más importante de su vida, ¿no? Si iban a la guerra, si era oportuno casarse, salir de Atenas, etcétera.
y esa era la inscripción que estaba en el oráculo de Delfos y que posteriormente Sócrates retoma para definir su filosofía. Conócete a ti mismo, y esta es la base, nos dice Daniel Goleman, pues para el desarrollo de las habilidades emocionales y el autocontrol. Conocerme a mí mismo. ¿Se acuerdan el análisis DAFO que hicieron? Donde ubicaron sus debilidades, sus fortalezas, sus oportunidades, etcétera. Ese análisis DAFO, ya con ello ustedes han avanzado pues un poco en este conocimiento de ustedes mismos, ¿no? ¿Cuáles son mis miedos? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son las emociones que predominantemente siento? Si puedo regularlas o no. ¿Soy bueno para hablar con los demás o no? Etcétera. Bueno, entonces, hay un concepto, por favor anótenlo, porque muy seguramente va a estar en el examen. Se llama metacognición. Metacognición. ¿Qué sería la metacognición? Sería la conciencia de mis flujos de pensamiento. O sea, es como el pensamiento sobre el pensamiento. Es la reflexión sobre los pensamientos que tengo. Y es un metaestado. Va más allá por ejemplo, yo puedo estar muy enojado. ¿Qué sería metacognición? Sería la capacidad de decir estoy enojado. ¿Eso está claro? Esa es la metacognición. Entonces, este conocimiento de uno mismo, ¿dónde lo obtienen por excelencia? En el diálogo. Es lo que nos dice Sócrates con un método que él tenía, que era el método de la mayéutica. Sí, gracias. Y pues era lo que nos decía Sócrates también, que una vida sin examen o una vida sin esa reflexión, pues no merece la pena ser vivida. ¿Por qué? Porque si no llevamos a cabo este proceso, realmente pues vivimos como prisioneros de nuestras emociones, ¿no? Sin poder regularlas, siendo esclavo de nuestras pasiones, por decirlo de algún modo. ¿Qué disciplinas se ocupan de esto? Para empezar, la filosofía, pues el diálogo socrático, el conocimiento de uno mismo, pero como ya pueden ir intuyendo, también la psicología. O sea, por ejemplo, el método psicoanalítico de Freud, pues parte de este diálogo socrático. Freud tiene un texto muy interesante, se llama Introducción a las Conferencias de Introducción al Psicoanálisis de 1916, donde él dice que el psicoanálisis parte pues de este diálogo con nosotros mismos, e incluso llega a decir que las palabras nos pueden llegar a curar, o este diálogo, ¿no? Es ese proceso terapéutico a partir de la palabra. Dos conceptos importantes en este tema. Primero, esa autoconciencia nos va a llevar a tener un dominio sobre nosotros mismos y a no ser esclavo de nuestras pasiones. Si este tema les gusta mucho en filosofía, lo trata una corriente antigua también que se conoce como estoicismo. Es como un control sobre uno mismo, sobre las emociones. Ahora, cuando los griegos llamaban, fíjense, los griegos tenían nombres para cosas muy concretas y son términos muy bonitos. Hay uno que se llama acrasia. Acrasia. Fíjense en la raíz, es A de sin y kratos, que es poder. ¿Se acuerdan, no? De este personaje de God of War, Kratos. Pues Kratos significa poder. Acrasia es como sin poder, como quedarte sin poder, ¿ok? ¿Qué sería acrasia? Actuar contra aquello que es mejor para mí o más justo, incluso yo sabiéndolo. ¿Me pueden dar un ejemplo de esto? De la acrasia, o sea, actuar contra aquello que es lo mejor para mí, aunque yo lo sepa. ¿Cómo qué? A ver, piensen en un ejemplo. Puede ser justo lo de la pandemia, profe, ¿Cómo qué? lo del regreso a clases. ¿Por qué? A ver, desarrolla un poquito la idea. Sino porque, bueno, acrasia es el actuar en contra de aquello que es mejor para nosotros, ¿no? Ujú. Y, y bueno, por lo que me acuerdo del video, dice que también hay que ver que no hay que entregarnos mucho a la ibris, que la ibris es la locura, la desmesura, el arrebato y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y yo creo que a lo mejor a veces no es bueno como que todavía el regreso a clases por diferentes situaciones.
Bueno, Entonces, pues ya tendría que, no sé si sea justamente ese ejemplo pues, actuar contra aquello que es mejor para ti. Bueno, si tú consideras que está muy riesgoso salir. En algunas instituciones, fíjate que en otra privada donde estoy, fue opcional. O sea, o tú vas o decides también llevar las clases en Zoom, pero bueno, en las escuelas donde hay esta opción. Pero fíjate, Jesús, ¿verdad? O José. Jesús, Jesús Corona. Muchas gracias por tu participación. Hay una más clara, por ejemplo, los fumadores, porque ellos saben que esto causa mucho daño a nivel físico y sin embargo lo hacen. Inclusive la caja, ¿no? Trae, pues hay cosas muy gráficas, un feto, hay un aborto, una rata y un cáncer, un los pulmón todo con pulmones. cáncer, exacto. Entonces la gracia sería eso, como hacer algo que es muy malo para ti, o por ejemplo, que tú sepas que tienes que entregar un trabajo, no sé, esta semana, nunca hagas nada, y por ejemplo, la procrastinación, esa gracia también es hacer mil cosas antes de hacer lo que debes de hacer, o yo sé que tengo que entregar un trabajo mañana y pues me la paso navegando en YouTube o todo el día en redes sociales, no sé qué, eso sería también acrasia. O sea, yo sé que al fin y al cabo va a haber una situación que me va a afectar y aún así yo decido hacerlo, o sea, a sabiendas. Y hay un concepto también a mí me gusta mucho, se llama ibris. Es desenfreno, una desmesura, un arrebato, es como ya ser esclavo de tu pasión. Lo pueden ver, por ejemplo, en Iliada, lo que le pasa a Aquiles, que él justamente por desafiar a los dioses, por soberbia, el castigo que le mandan los dioses es eso, que se vuelva loco y que actúe contra su buen juicio y se entregue pues al deseo de venganza, ¿no? Por la muerte de su primo amante Patroclo. Y así era como te castigaban según los griegos, los dioses, mandándote la ibris, un desenfreno, una locura total, donde ya esta parte racional no funciona. Bueno, los filósofos griegos que ponderaban en lugar de la cracia y la ibris, la sofrosine. ¿Qué es la sofrosine? Es el dominio de la voluntad sobre las pasiones. Es la cordura, la moderación. Y esto es lo que los romanos van a llamar más adelante como temperantia. De ahí viene la palabra en español templanza. La templanza, la moderación, la cordura, el control sobre las emociones. Y esto se relaciona también con lo que Aristóteles llamaba como la frónesis. ¿Qué es la frónesis? No hay una traducción exacta, pero podemos traducirlo como sabiduría práctica. ¿Qué es la frónesis? Es un conocimiento sobre lo que es bueno o justo en un determinado momento de nuestras vidas, ¿no? Y que es otro tipo de inteligencia. Bueno, fueron unos conceptos un poquito complicados, pero los tienen ahí también en el video y en la lectura, ¿no? De Daniel Goleman. Bueno, Daniel Goleman nos dice que la inteligencia emocional es la aptitud maestra, es como una llave para otras habilidades y digamos que incide transversalmente en toda nuestra vida. Influye en todas las habilidades del pensamiento y en nuestras facultades cognitivas, en nuestra capacidad de pensar, de planificar, de analizar, de evaluar. ¿Por qué? Porque cuando hay emociones muy fuertes, como el enojo, el estrés, la ansiedad, inclusive una depresión muy profunda, esto se considera que cuando las emociones están en un nivel muy radical o muy profundo, cuando estamos entregados a ellas, son algo así como discapacitantes cognitivos. Por ejemplo, alguien que está como en una pelea de tráfico o entregado totalmente al enojo ya no escucha. Está como, pues justamente en esa ibris, ¿no? Como en ese arrebato, en esa locura, puedes llegar a hacer actos muy violentos y ya ni siquiera estar, digamos, procesando qué estás haciendo, sino simplemente pues entregado o reaccionando, ¿no? A esas emociones. Y que también el éxito académico, este tema muy importante como estudiantes, el éxito académico y también luego laboral, pues está determinado por hábitos y rutinas en los cuales deben de estar empapados por actitudes positivas, si es que queremos que funcionen a largo plazo, como por ejemplo el entusiasmo, motivación, confianza en nosotros mismos, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que Daniel Goleman, pues considera que
que esta es una aptitud maestra. Yo, por ejemplo, como tutor, lo he visto muchísimo alumnos con mucho talento académico, con becas, pero que empiezan a pasar por cuestiones emocionales que pues ya les impiden estar al 100% en la escuela, no tienen, digamos, que cabeza para estudiar, están sumidos en depresiones, en niveles de estrés muy fuertes, en enojos también, etcétera, y esto pues, les impide pues aprovechar pues ese talento. Bueno, finalmente, ¿qué nos dice Goleman? ¿Cuáles serían esas actitudes emocionalmente inteligentes? El optimismo. Bueno, ¿qué es esto? Optimismo. No es esa actitud fácil, por ejemplo, decir, bueno, todo se va a resolver, lo voy a decretar o no sé. No, es más bien una expectativa de que las cosas pues van a ir bien en razón de los recursos y de las decisiones que podamos tomar, de recursos que nosotros tengamos. Puede ser tiempo, pueden ser nuestras propias habilidades, etcétera, y de nuestros actos. Es decir, ¿qué es lo que puedo hacer yo? ¿De qué recursos dispongo? Y en razón de eso, yo sé que voy a dar mi mejor esfuerzo y que en ese sentido espero que las cosas vayan bien. Y que inclusive si no van bien, pues yo voy a saber que hice lo que estuvo en mis manos. Y si aún así no funcionó, bueno, aprender también a soltar un poco. O sea, bueno, hice lo que pude y no salió, no fue perfecto, no resultó, pero no quedó en mí. O sea, esa sería una actitud optimista. Y esperanza también es otra de las actitudes emocionalmente inteligentes, que va muy de la mano con el optimismo y que está totalmente probado desde de estos estudios psicológicos de que si poseemos un autoconcepto positivo, vamos a ser capaces de actuar de forma pues, más independiente, de tomar decisiones, de afrontar nuevos proyectos, a empezar nuevos retos, asumir pues nuestra responsabilidad, que si yo en general me autorrepresento de una forma negativa. Esto tiene que ver pues muchísimo con pues las habilidades académicas y eh, laborales. Bueno, yo creo que le vamos a dejar aquí eh, con esto. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. No, profe, por el No, momento no. ninguna. Bueno, yo creo que aquí los conceptos que pude haber costado trabajo, bueno, la teoría de las inteligencias múltiples de Gartner, que es inteligencia interpersonal, que quiere decir con otras personas, intrapersonal, hacia mí mismo, inteligencia musical, kinestésica, que tiene que ver con el movimiento, inteligencia emocional, inteligencia lógico-matemática, etcétera. ¿Qué otro concepto vimos? Las características de la inteligencia emocional, que es el autocontrol, diferir las gratificaciones, tener empatía con los demás. Después vimos conceptos como la acrasia, que es la decisión de actuar contra mi bien, bueno, a sabiendas de que voy a causar muy mal o un daño a mí mismo. Luego la ibris, que es la desmesura o la locura o el descontrol. Cuando somos esclavos de nuestras pasiones. Luego, como contrarias a esas, vimos la sofrosine, que es la capacidad que tengo de moderarme, de tener templanza, que por eso los romanos después de aquí sofrosine lo tradujeron como temperantia, que ahí viene nuestro término templanza. Y luego, emociones inteligentes, optimismo y esperanza, ¿ok? Bueno, vamos a hacer un ejercicio chiquito, nada más para repasar. Entonces, para también hacer la clase un poquito más interactiva, les voy a pedir que entren a www.menti.com desde el navegador y les va a pedir un código. Este código, por favor, si lo pueden escribir y hay que responder una pregunta, ¿qué es la inteligencia emocional? Por favor, si pueden poner su nombre en su respuesta. Bueno, vamos a dar unos minutos. Profe, ¿cuál era la página? www.menti.com. Miren, lo tienen aquí arribita. Y ahí está el código.
Bueno, si tienen problemas, me dicen. Vamos a ver cómo van. Bueno, creo que aún no. Bueno, no olviden poner su nombre, por favor. Profe, ¿el nombre lo ponemos al iniciar la pregunta o dónde? Al final, por favor. Es Ok, una respuesta corta. sí, Sí, No ya lo se mandé, preocupen. profe. Y no puse mi nombre. ¿Es el tuyo? Vale, no se preocupen. Es Bueno, el pero Pepe. pongan su nombre. Por favor. Vamos a dar vamos a dar 2 minutos mientras voy a ir a poner un café. Hay que encontrarle un lugar a esto. Hay que encontrarle un lugar a esto. ¿A qué? ¿El garrafón? ¿Tú crees que estaría chido un mueble para el agua? ¿Dónde iría tú? Profesor, Un guacalito, chingo y acá. ¿De boca abajo? Oh, Pues ahí, ni pedo. ¿Vives? ¿Mm? profesor, ¿Qué pasó? va a Licona y ya lo mandé, pero creo que se me pasó igual ponerle el nombre. Rogelio, Y lo escribí de rápido y le di enviar. miren, yo lo que les sugiero es que le ¿Lo tomen vuelvo a una mandar? captura. No, tomen una captura porque esto lo van a ocupar Ah, ok. para el ejercicio de esta semana. Ok, Eh, profe. ya saben que yo cada semana hago una evaluación y que recomiendo que hagan el ejercicio la segunda clase, ¿vale? Pero, bueno, vamos a ir revisando. Nos dice aquí uno de sus compañeros que no escribe el nombre. Capacidad para reconocer sus propias emociones y las de los demás. Involucra diferentes sentimientos. Muy bien. Anadela nos dice, la inteligencia emocional es la capacidad que tiene el ser humano para procesar y expresar sus sentimientos. Identificar los de los demás y conectarse con ellos. Muy bueno. Muy buena. Bueno, nos dice Ricardo, es la manera de pensarlas conforme a experiencias propias, el saber usar y medir las consecuencias o beneficios de nuestros actos. Muy bien. Vamos a leer unas más. Callejas, Alonso, es la capacidad de comprender y entender nuestras propias emociones, tanto intrapersonales como interpersonales. Ok. Lo que nos lleva a conocernos a nosotros mismos y llevarse bien con los demás. Muy bien. Vamos a revisar un par más. Gordillo. La inteligencia emocional es el poder tener todo lo que tenemos en la mente en equilibrio, ya que muchas veces el dar de más o el dar de menos está mal. Debemos aprender a saber moderarnos, es decir, tener conocimiento de uno mismo. Pues un punto de vista aristotélico, el punto medio, ¿no? Bueno, Goleman, nos dice Valentín Solórzano,
Según Goleman dice que el IQ no te define como una persona apaga en todo campo. Bueno, hay que ver aquí esto que quiere decir. Puede ser muy listo en áreas específicas, pero en la vida diaria o en la sociedad es retraído. Sí, puede ser. Inclusive se puede ver en este ejemplo, que es una serie que a mí no me gusta, que es la teoría del Big Bang, pues el personaje Sheldon, ¿no? Que también, o sea, lo podemos ver en un montón de series más, porque es como el arquetipo, como del genio que es incompetente socialmente, ¿no? Y que es un estereotipo que también pues por ahí lo encontramos, ¿no? De que bueno, pues el premio Nobel, creo que por ahí en la serie en algún momento lo tiene, ¿no? Pero que pues tiene problemas, ¿no? Para leer las emociones de los demás, pues, justamente. Pero bueno, es un caso muy exagerado. La última, Brian nos dice capacidad, habilidad de conocer nuestras emociones y las de los demás, para así tener un control sobre ellas. Muy bien, desarrollar empatía, excelente. Vamos a responder una más. Sería características de las personas emocionalmente inteligentes. Déjenme mover mi presentación. Déjenme ver si se puede. Ok, no la configuré bien. Déjenme ver. Características de una persona emocionalmente inteligente. Si siguen aquí en Menti, ¿pueden poner 3 palabras, por favor? Aquí nada más deben de poner 3 palabras. O sea, piensen cómo caracterizarían a una persona emocionalmente inteligente. Ya estamos empezando a recibir respuestas. Aquí en Menti, las que ustedes vean más grandes quiere decir que son las más repetidas. O sea, si ven positivo o empático, como lo estamos viendo, es porque muchos de ustedes le escribieron, si no es que la mayoría. Autocontrol, positividad, empatía, trabajan bien en equipo, son razonables, observadores, asertivos, comprensivos. ¿Qué más? Amorosos, eso también, fíjense que eso es muy bonito lo que escribieron. Sí, el amor, el cariño hacia los demás también tiene que ver con esa inteligencia. Y pues con el optar hacia emociones positivas, ¿no? Hacia los demás, hacia relaciones constructivas o que nos traen bienestar, y el amor pues es una de ellas, ¿no? Ahí, profe, Sinceros, sí, ahí el amor propio también, ¿no? sí, también tiene que ver con la confianza en uno mismo, que es una emoción, pues inteligente, ¿no? Em, ¿Qué más? Bueno, ¿cómo están viendo este tema? ¿Les está gustando? Sí, está interesante. Sí, profe. Es un tema que a mí me gusta mucho, me apasiona porque realmente yo también en mi vida, o sea, también veo en adultos, sus papás, sus profesores, pues ha habido casos muy evidentes de profesores sin inteligencia emocional grabados, pues gritando, regañando a alumnos, diciendo barbaridades, y que es un tema que uno nunca deja de aprender.
Yo llevo un rato dando este tema, sin embargo, sigo perfeccionando, sigo mejorando y teniendo esta actitud de decir, bueno, yo puedo regular mis emociones, tal y tal, pero es un ejercicio cotidiano, debe ser realmente un hábito esa reflexión sobre nosotros mismos y laboralmente pues es muy necesario, ¿no? Esto tiene que ver también con saber manejar la frustración en el área de trabajo, saber entender a los demás, inclusive ustedes cuando vayan a ejercer liderazgo, cómo trabajar con personas enojadas, inclusive cómo canalizar ese enojo hacia los cumplimientos de los objetivos del equipo y también hacia el bienestar de esa persona, ¿no? El enfoque no es utilizar a otros aprendiendo a leer sus emociones, sino aprender a canalizar esas emociones y que sea un ganar-ganar para todos, bienestar para todos, por decirlo de algún modo, para el equipo, para esa persona. Y también tiene que ver con la capacidad de calmarme a mí mismo. Y cuando yo ya he desarrollado esa maestría en mí mismo, puedo también calmar a otros. O sea, si yo mismo logro ese estado de serenidad, de tranquilidad, puedo lograrlo en otras personas. Bueno, pues hasta aquí vamos bien. Entonces, vamos a... ¿Recuerdan que estábamos trabajando en Flipgrid? Fue una plataforma que no sé, ya dejamos de usar el primer parcial, pero todos ustedes están registrados en la misma. Si no, de una vez, bueno, déjenme ver si puedo entrar aquí en mi WhatsApp, parece que ya. Les voy a pasar otra vez el código, pero yo hasta donde quedé, todos ustedes estaban registrados, ¿no? Sí, profe. Sí, profe, la mayoría. Bueno, les voy a pasar otra vez el código por si no lo están. ¿Qué grupo son ustedes? El grupo 7CB, TV7. 7CB10. Sí, aquí están, se los voy a pasar. Bueno, yo les voy a dejar, todavía no está, se los voy a grabar en un ratito, pero va a haber un ejercicio sobre inteligencia emocional. Va a ser una videoreflexión, yo creo que máximo de 1 minuto, máximo, sobre qué características de la inteligencia emocional les gustaría desarrollar. Y recuerden que Flipgrid, esto yo lo utilizo, no lo voy a utilizar todo el semestre, todo el parcial, perdón, pero me gustaría utilizarlo de vez en cuando para que no sea algo escrito, sino explicado. Y recuerden que Flipgrid les permite meter filtros o letras o GIFs o lo que ustedes quieran. Yo la verdad es que siempre le meto algún filtro para que pues, me mejore la apariencia, la verdad, porque les miento. Y que bueno, es divertido en ese sentido utilizarlo. O si tenemos un problema de, oh, no me gusta cómo me veo así, pues hay varios filtros ahí que puedo emplear, ¿no? Como si fuera el Snapchat o el Instagram. Bueno, les voy a dejar ahí la tarea de esta semana. Yo creo que se los voy a grabar ahorita y les dejo el aviso. Yo pienso que es una actividad diferente y que no les va a costar tanto trabajo. O sea, hay que revisar los apuntes, revisen el video, la lectura y después de eso pues ya pueden grabar la video respuesta, ¿vale? ¿Sobre esto tienen dudas? No, profe, ya nada más Sí. un comentario. ¿Ha Sí. leído libros sobre este tema de inteligencia emocional que sean muy buenos? Que recomiendo. Bueno, el libro clásico sobre esto, ay, es que es como es un libro que yo leo seguido, que tengo por aquí, pero me acabo de mudar y moví mis libros, no lo encuentro, no lo veo ahorita, así como luego, pues el de Daniel Goleman, búsquenlo así, Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. Escuchen también el podcast que les compartí. Y incluso Daniel Goleman tiene otro como Inteligencia Emocional para el Liderazgo. Miren, son temas que sinceramente a veces los encuentran como de coaching, pero mi enfoque no es coaching. De hecho, no me gusta ese enfoque. Como decía, ánimo, tú puedes, como sin reflexión, sin mayor, no sé, análisis de mí mismo, de mis capacidades. Pero búsquenlo así. Inclusive ese libro está en PDF fácilmente. Daniel Goleman, Inteligencia Emocional. Es un libro muy, muy bonito. A mí me gusta. Lo pueden encontrar en PDF. Si quieren, se los paso en un ratito. Ahorita terminando la clase en el grupo de WhatsApp. Y es un libro que también lo suelen vender mucho como la gente que está en el metro vendiendo libros. Evidentemente creo que es la edición pirata, a andar como en 150,
La edición original la encuentran en Amazon como en 300 pesos, pero bueno, digo, si un día pueden o ven el libro, yo les diría, compren ese libro porque es muy bueno. Y si no, pues anda por ahí el PDF que les puedo compartir con fines educativos. Después les voy a compartir algunos artículos de la revista Forbes que hablan sobre inteligencia emocional y sería lo que les puedo recomendar ahorita. Y pues el video que yo hice. ¿Sí? Profe, muchas gracias. Bueno, Carlos, pues no sé si tienen alguna otra duda. ¿No? Bueno, pues les paso entonces el libro. Les voy a pasar también un ratito la actividad del Flipgrid. Va a ser una video respuesta, máximo 1 minuto, y con eso lo vamos a evaluar esta semana, ¿vale? Bueno, si no tienen dudas, se pueden ir desconectando. Muchas gracias, me dio mucho gusto verlos. Y cualquier cosa, escríbanme por WhatsApp, ¿va? Sí, profe, hasta luego. Gracias, Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Buena tarde. Profe.